desde que Hugo Chávez empezó a implementar o empezó a ser una figura que causó controversia a nivel mundial, güey. Yo simpatizo mucho con esta parte, no con toda, porque hay algunas cuestiones que digo, o sea, son socialistas cristianos y eso, pues, en una teología social, güey, no existe, güey. O sea, no puede existir un socialismo cristiano, güey. O sea, si te remontas al tema meramente marxista, güey. Tres países son fundamentales en la explotación de petróleo en Latinoamérica, güey. Que es Brasil, es México y es Venezuela, güey. Yo tenía un ex profesor, güey, venezolano. Se llamaba... la verga, no me acuerdo cómo se llama, pero de apellido Villaparedes. Él era originario de Caracas, Venezuela, güey. Uh-huh. Entonces, cuando apenas empezaban a hacer públicas estas cosas de que el pinche Bolívar ya prácticamente no valía nada y la fregada, él nos lo confirmó, güey. De hecho, él luchó mucho, güey, por sacar a la mayor parte de su familia directa e indirecta, güey, de Venezuela. Cuando surgen estas crisis en Venezuela, haz de cuenta que solamente había dos partidos, güey. Los que vendrían siendo como los centristas y los derechistas, güey. Que es como si fuera aquí el PRI y el PAN, güey. Entonces estos güeyes lo único que hacían era turnarse el poder, güey. Llegaron a un acuerdo donde un gobierno entraba y luego el otro entraba y se repartían el motín entre ellos, pero no dejaban que otras fuerzas con otra identidad ideológica llegaran al poder, güey. Nada cuadra, güey. Desde antes de la elección, güey. Desde el hecho de que a la líder de la oposición, güey, uh-huh, se le pusieron muchas trabas para ella ser la candidata oficial por la oposición, güey. Uh-huh. Le pusieron un bloqueo de 15 años sin ejercer ningún cargo público, güey. Yo creo que hubo muchas anomalías. Es que, a ver, güey, mi punto no es el tema de la elección, güey. Para mí hubo muchas anomalías en el término de la elección, güey. Pero yo creo que el pueblo venezolano es muy capaz para ellos analizar, reflexionar y protestar y reflexionar y movilizarse y no ocupan la intervención de nadie. O sea, mi punto es de que la intervención del extranjero también está provocando una reacción del oficialismo, güey. Gente, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, amigos. Buenas bienvenidos tardes a su podcast favorito, Los Inadaptados. Pollito feliz, ¿cómo estás, mi pollito feliz? Bien feliz, bien contento, bien humilde, bien chido, güey. ¿Cómo te fue esta semana, pollito? Una semana muy ajetreada, güey. Uh-huh. Muchos asuntos familiares que atender, muchos asuntos laborales que atender y mucha hueva que echar, güey. Uh-huh. Pero Dios plan, güey, ya echamos la hueva el fin de semana. Uh-huh. Ya por ahí estamos avanzando un poco en el podcast. A la verga, ¿cómo se llama mi podcast, güey? Amos de la verdad. Amos de la verdad. Ni me acuerdo, güey. No, a la verga con la verdad, ¿no? No, mira, güey, a palabras limpias que cada invitado, cada persona lo interprete como quiera. Pero ha gustado el formato, güey. Uh-huh. A mi tío, a mi mamá y a mí, güey. Pero no sales, güey. Ya, güey, ya con el de Edward ya salí, güey. Bueno, el último que fue que hiciste con Eric. El de Edward no lo he visto, güey. Esa madre ya lo grabamos en el estudio de ahí de... O sea, me quemé, no completos, pero sí gran parte del de ¿cómo se llama? ¿El de Rafa? El de Rafa, y el de Eric. El de Vera no me interesa. ¿Qué te hace mi amigo Vera, güey? No es como que muy interesante. ¿Qué te hace mi amigo? No, güey, no, lo que pasa estuve viendo, pero la neta es que habla de temas que
no es cierto que él conozca o siente esos temas, güey. O sea, habló por sí de Andrés Manuel y la neta no es cierto, güey. Eso está mintiendo, güey. O sea, él no siente el movimiento porque él no ha sido nunca parte del movimiento, güey. Pues mira, yo desconozco sus problemas, o sea, su diferencia de opiniones, güey, su diferencia de pensamientos, pero digo, a ojos inexpertos, pues, para mí que es alguien que está dentro del movimiento, güey, independientemente del puesto que tenga, para mí alguien que esté dentro del movimiento en mayor o menor medida, güey, pues alguien que sí me va a enseñar o me voy a involucrar un poco en la plática, porque yo de Morena no conozco ni madres, güey, ¿sí me explico? Entonces, pero él, o sea, por la historia que conozco y sé, o sea, él acaba de llegar, realmente. Mira. O sea, es que no todos son los puestos, pues, güey. Sí, güey. O sea, no todos son la cota de poder. Yo creo que el movimiento se ha construido en base a mucha lucha, güey. Porque tampoco es de que hayan regalado las cosas, güey. Pues es que mira, güey, una cosa es el partido, otra cosa es el movimiento, güey. Sí. Entonces, tú lo ves desde la parte del movimiento, güey, desde la parte de los cimientos del movimiento, güey, de la fecundación de ese movimiento. Que es lo que le da lógica e identidad al movimiento, güey. Y al gobierno, güey. Es como si yo ahorita, güey, me quisiera involucrar en el tema del graffiti, güey, contigo. Uh-huh. Tú estás en una cátedra del graffiti, güey, desde un origen, desde tu origen, güey. Uh-huh. Y es algo que a lo mejor yo no puedo opinar nada más que de lo que sé, güey. O de lo que puedo aprender de un tiempo a la fecha, güey. ¿Sí me explico? Sí. Es exactamente lo mismo, güey. Sí, güey, pero recuerda que o sea, el origen no es lo mismo, güey. El origen del graffiti, que es un tema social de hace un chingo de décadas, a un movimiento que fue la fecundación y fue la descendencia de que hace 6 años se logró un triunfo, güey, y que esos 6 años fueron fundamentales, o sea, para que tuviera una preferencia electoral a nivel nacional como la tiene hoy en día, güey. Y entonces, cuando no había esa preferencia electoral, muchos hasta se burlaron del movimiento, güey. Y ahora que está ahora tiene esas preferencias electorales, ya todo mundo habla y opina sobre eso, güey, cuando sabemos lo que pasó. Eso es la naturaleza humana, güey. Y te digo, y mucho de esto pues va a ser de lo que vamos a hablar pues hoy, güey. O sea, porque todo lo que está sucediendo en Venezuela no está muy lejos de la realidad de nuestro país. Cabrón, o sea, que pronto entramos en tema, güey. De mucho de este tema, güey. Pero por eso no lo dije, no, güey. O sea, no. O sea, una cosa es que esté ahí y que esté dentro de un puesto de elección y que ganó gracias a toda una tendencia y efervescencia que hubo del movimiento. Y otra cosa es que sean del movimiento, o sea, que realmente sientan. Y yo creo para mí que mienten, güey. O sea, en otros aspectos mienten, güey. Porque eso no es cierto, güey. Porque te hablan de cosas como si hubieran estado toda la vida en el movimiento y no es cierto, güey. Es como en todo, güey. Así es la política, güey. Sí, güey, pero por eso también... No, es que no es así la política. Son algunos personajes que quieren ver que así sea la política. Es que Morena está conformada por puro expriista, güey. Por eso, güey. O sea, si nos ponemos a analizarlo desde esa óptica, güey. O sea, yo no digo, no, pues obviamente, güey. Pero hace 40, 50 años, güey, pues no había otro partido, güey. Pues también de dónde querían que saliera. Pues si no había otro partido, güey. Pues es que es el rayo purificador de Morena, por eso, güey. No, güey. Pero por eso estamos quienes seguimos manifestando esto, güey. Y lo vamos a seguir. Aunque a muchos no les guste, güey, pues lo vamos a seguir manifestando. Porque precisamente ahí es donde entra el debate interno también. La crítica interna también. ¿Qué partido queremos? ¿Para dónde lo queremos llevar, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué te lo digo esto, güey? Porque precisamente estás viendo que cuando no vas teniendo una formación, entendiendo tu cosmovisión y tu visión de lo que está sucediendo, por si en este caso en nuestro país, güey, termina siendo como en Venezuela, güey. Un choque muy cabrón, güey, ideológico, güey. Entonces,
yo no estoy muy de acuerdo de muchas cosas que está planteando Maduro, güey. No estoy muy de acuerdo, güey, pero eso es llevar también el extremismo. Yo no estoy hablando de extremismo, estoy hablando de congruencia. Y yo creo que interiormente, no, o sea, tampoco nos pueden cooptar que no estemos de acuerdo con esas acciones, güey, porque yo no concibo así la política. Mira, sí, la gran parte de los que están dentro del movimiento de regeneración nacional, güey, pensaran o tuvieran esa cimentación de ideales con la que tú estás platicando ahorita, güey, sería un cantar bien diferente. Pero para mí, güey, desde mi perspectiva, güey, el hecho de pertenecer o de querer pertenecer a este movimiento, Ajá. pues es un tema de conveniencia, güey. Sí, güey, pero yo no, o sea, habemos muchos que no lo percibimos así y tenemos que seguir luchando, güey. Sí, güey. O sea, ahí es donde consiste la lucha y la congruencia, güey. Porque en algún momento el tiempo nos va a dar la razón, güey. En algún momento, güey. Porque sabemos y entendemos cuáles son las lógicas y el sentido de la lucha, güey. O sea, alguien que nació en sábanas de seda, güey. ¿Cómo comprendes la carencia, güey? Solo los que hemos vivido en la putiza entendemos qué es la carencia, güey. Entendemos esa lógica. Y un principio básico del oficio de la política es entender las carencias, güey. Entender de dónde vienes, cuál es la construcción de las necesidades, güey, de la gente. Cuando hablas desde el privilegio, güey, del sofá de tu cama, güey, de tu casa, güey, pues obviamente que no entiendes ni la más mínima lógica, idea de lo que está padeciendo la sociedad, güey. Es obvio, güey. Entonces, respetable quien vean así la política. En este caso, yo en lo particular, yo no visualizo así la política. Pues son diferencias de Sí, opiniones y al final de cuentas y es eso es lo válido. que conjuga una Exacto. sociedad, güey. O sea que Es lo que le da riqueza a la sociedad. y es lo güey. que le da juguito también a la pinche grilla, güey. Porque Ujú. imagínate que todo estuviera bonito, güey. Sí, Pues güey, se sí. acaba, ¿no? Se acaba la verga. Venezuela, güey, ¿qué pedo con las elecciones? Está cabrón, ¿eh, güey? Y fíjate que he estado muy al pendiente del Ujú. proceso electoral de Venezuela desde el día de la elección estuve muy al pendiente, ya que yo ideológicamente simpatizo con algunas cuestiones de la revolución bolivariana, desde que Hugo Chávez empezó a implementar o empezó a ser una figura que causó controversia a nivel mundial, güey. Yo simpatizo mucho con esta parte, no con toda, porque hay algunas cuestiones que digo, o sea, son socialistas cristianos y eso, pues, en una teología social, güey, no existe, güey. ¿Sí? O sea, no puede existir un socialismo cristiano, güey. O sea, si te remontas al tema meramente marxista, güey, no existe eso, es una utopía, güey. Bueno, es más, ni una utopía. O sea, eso es una locura, güey, porque entras en una, decía Marx, contradicción de las contradicciones, güey. Entonces, pues de otra forma le estuve dando un seguimiento y le sigo dando. De hecho, todavía hoy me quemé la comparecencia que mandó a hacer la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, güey. Respecto a a la elección. O sea, mandó convocar a todos citó a todos los candidatos. El único que no fue la oposición, que creo que mal acertado de la oposición. Yo creo que tendrían que haber ido. Que también le doy la razón a ciertos candidatos que decían, sí, pues a qué nos citan, no dijeron nada, güey. Pero No, y aparte la oposición está amenazada, güey. mira, güey. Sí y no, güey. Sí y no. Porque yo traté de ver este tema entendiendo las dos lógicas, güey. Porque cuando ves que en México, güey, los que están encabronados, güey, es Vicente Fox, es Loret de Mola, es Joaquín López Dóriga, cuando ves que estos güeyes son los que están, dices, estas narrativas las quisieron implementar en nuestro país. O sea, en algo, mira, güey, desde el 2006 empezaron a tener esta narrativa en contra del movimiento, güey. Y no era en contra de Andrés Manuel, porque eso es una pendejada que ellos traen. Es muchos de los que creíamos en el movimiento, güey.
O sea, y generaron esta narrativa de que casi solamente nosotros teníamos la percepción de que había existido un fraude, güey. Que solamente, como si fuéramos unos locos, güey, que había existido un fraude cuando veíamos que había la comprobación científica, electoral, política, donde le decíamos, es que, güey, aquí están las pruebas. ¿Y qué nos dijeron? Que estábamos locos, güey, y nos juzgaron, güey. Nos hicieron bullying, nos oprimieron, muchas cosas, güey. Y ahí yo no vi a la OEA decir que ocupaban claridad. Ahí yo no vi que de entrada la OEA no se creó para hacer eso, güey. O sea, la OEA no tiene ninguna pinche responsabilidad, ni tiene por qué estar interviniendo para generar una certeza de una elección. Y si eso lo permiten ahorita, va a querer intervenir en cualquier otra elección, y eso no se debe de permitir, porque cada pueblo tiene la independencia para poder generar sus propios movimientos, su propia política, sus propios cambios, güey. Yo no digo que en Venezuela todo esté claridoso, güey, yo no digo eso, güey, pero sin embargo, güey, ellos son los que deben de seguir en movimiento, güey. Nosotros fueron más de una década que estuvimos en movimiento para lograr consolidar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Fueron Mira, 2 elecciones, güey. Yo lo que percibo... Ay, cabrón, no me oigo. Yo lo que percibo, güey. Uh-huh. Porque para mí estas elecciones en Venezuela, cuando yo estaba estudiando en Morelia, güey, que fue el auge de toda esta desigualdad social y económica y política en Venezuela, te estoy hablando de por allá el año en el 2016, güey. Yo tenía un ex profesor, güey, venezolano. Se llamaba... la verga, no me acuerdo cómo se llama, pero de apellido Villaparedes. Él era originario de Caracas, Venezuela, güey. Uh-huh. Entonces, cuando apenas empezaban a hacer públicas estas cosas de que el pinche Bolívar ya prácticamente no valía nada y la fregada, él nos lo confirmó, güey. De hecho, él luchó mucho, güey, por sacar a la mayor parte de su familia directa e indirecta, güey, de Venezuela y traerlos para México. Para meseriar en un Vips, en lo que sea, güey. Uh-huh. Entonces, desde ahí yo dije, bueno, algo de cierto debe de haber en esta situación, güey, con Nicolás Maduro. Porque ya también yo vi un reportaje en aquellos años, como en el 2017, por ahí, o 2000, no sé si me dice, de Jorge Ramos, güey, donde incluso los secuestraron, güey, en el Palacio de Miraflores, para que no hicieran públicas algunas tomas donde había gente comiendo de la basura, etcétera. Hasta cierto punto eso se me hizo algo teatralizado, güey. Ajá. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Cuando años después platico con este profesor Villaparedes, güey, dice que la situación en Venezuela realmente sí estaba muy, muy culera, güey. No a tal grado de que realmente la raza, güey, sí fuera a estar sacando comida de la basura, pero que sí había una crisis económica nunca antes vista, güey. Hay que recordar, güey, que Venezuela por allá en los años 70, si mal no estoy, güey, pues era una de las principales potencias económicas sudamericanas, güey. Uh-huh. Pero que por malas gestiones o vamos a llamarlas así, malas gestiones, güey, y pues una caída abrupta del precio del petróleo, güey, uh-huh, dentro del mercado internacional, pues provocó que... es que hay que hacer mucho contexto histórico, güey. Imagínate que una persona, güey, nada más esté viviendo... Vamos a poner el ejemplo del COVID, güey. Que nada más estaba viviendo, güey, las nenis vendiendo cubrebocas a un sobreprecio, güey. Uh-huh. Y compraron un vergo de cubrebocas. Pasó la ola de la pandemia, güey, y se quedaron con todos sus pinches cubrebocas. Y en lugar de darlos a 20 varos, los tenían que dar a 2 pesos, güey. Y si esa era su principal fuente de ingresos, pues ¿qué iba a suceder, güey? Uh-huh. Pues iban a tener una pinche caída económica bien abrupta, güey. Uh-huh. Fue lo que sucedió con Venezuela, güey. Su principal esquema de negocios pues, se reflejaba en el petróleo, güey. Uh-huh. Hubo una baja en el precio del petróleo, güey. O sea, de costar 90, 100 dólares el barril de petróleo, pues disminuyó a 20 y tantos dólares el barril de petróleo, güey. Y que después se abrió el mercado y ya no era un producto que no pudieran estar
comprando otros países no petroleros a otros países. Entonces, eso hace que el petróleo se haga un poco más barato, güey, pero que al ser el único modelo o de los pocos modelos de negocios o esquemas de negocios de Venezuela, pues hace que si tu economía depende de eso, pues obviamente va a haber una racha económica negativa. A esto súmale, güey, que ahí se aplicaron la de, pues impriman más dinero para solventar. Obviamente, güey, se da el tema de una inflación culerísima, güey, o sea, a mayor circulación de dinero, menor valor adquisitivo. Eso fue lo que... Bueno, ¿no? Todo este tema social y económico en Venezuela, sobre todo el económico, güey, es lo que sí pone a la gente en una disyuntiva de no mames, sí está bien culero. Luego se dan las reelecciones de Maduro, güey, todas esas gestiones de llenar y sobrepoblar el Consejo Supremo, güey, lo que aquí en México sería la Suprema Corte, güey. De llenarlo de partidarios suyos, güey. Pues sí, se saca, cabrón. Ahí hay muchas cuestiones que no cuadran, güey, en el tema de la reelección. El tema con estas elecciones, güey, es que para mí ahorita yo estoy viendo un pinche fenómeno mundial donde todo el globo, güey, tiene los ojos en Venezuela. ¿Por qué? Ahorita que hacías esa analogía con el gobierno de López Obrador desde el 2006, güey, cuando el fraude electoral y la chingada. Digo, pues sí, güey, pero no es, creo yo, güey, que no estuvo o no fue tan tendencioso porque no veías a un México devastado económicamente, güey, al grado de Venezuela. ¿Por qué, güey? Cabrón. Perdón, es que se quedó en el logo. Porque México no nada más tiene un esquema de económico, güey, sino tiene varios, o tiene, no sé, varias fuentes de ingresos, güey, que permiten la economía, güey. Sí, por ahí hay una trampa de la devaluación del peso y la chingada, que los nuevos pesos y la verga, que para mí, lejos de ser una estrategia económica, es una pinche trampa que tiene. Quitarle, ¿cuántos ceros le quitaron al peso, güey, en los 90? ¿2 ceros? ¿Dos, 3 ceros, 2 ceros? Entonces es una trampilla que por ahí está en la moneda mexicana. Que si no se hubiera dado eso, tendríamos una economía de millonarios, güey. Pero de muchos millones, pero poco valor adquisitivo. Entonces yo nunca vi a un México tragando de la basura y haciendo reportajes y todo eso y la chingada. Porque hasta cierto punto yo siento que había una estabilidad en ese sentido, güey. Estabilidad que se comprobó, o no que se haya comprobado, sino que se fue fraguando a raíz del 2018 cuando llega el PG al poder, güey, donde dicen, es que nos vamos a convertir en Venezuela. Pues al Chile todavía no, güey. O sea, creo yo que todavía no estamos inclinados a ser un Venezuela, güey, con esos, ¿cómo se llama? Con esos padecimientos económicos que tiene aquel país, güey. Sin embargo, en estas elecciones, güey, que ya vi que había mucho movimiento social, güey. Porque, por ejemplo, ahorita dices López Dóriga y Loret de Mola. Ya al Chile yo ya ni los veo, güey, la neta. Porque sí, antes yo los tenía acá, güey, pero ya después empecé a ver muchas cosas que como que no me latían de ese pedo y ya, la neta, ahorita veo puro Hernán Gallo y la verga. Entonces, pero yo veía crisis social, o sea, de mismos venezolanos radicados en Estados Unidos, güey, o aquí en México, donde sí decían, cabrón, es que no podemos regresar a nuestro país, güey. Porque al ganar Maduro, güey, de la manera en que ganó, de la manera en que se dio a conocer ese triunfo, güey, sí dices, no mames, güey, o sea, de que hubo fraude, güey. O sea, no sé qué opinión me merece tuya, güey. Sí, a ver, dijiste muchas cuestiones que de antecedentes, pero no dijiste toda la radiografía completa, porque para entender esto hay que entender toda la radiografía completa, güey. Efectivamente, entre los años 60 a los años 80, Venezuela fue considerado uno de los países más importantes de Latinoamérica, güey. Que también, tienen una gran reserva de petróleo y es muy poca la población. O sea, Venezuela tiene alrededor como de 35 millones, si mal no estoy, si no me corrigen en los comentarios, güey. Pero tienen más o menos como 35 millones de personas de población, güey. Entre la gente que está en Venezuela y la gente que está fuera de Venezuela, güey. Entonces, tienen
mucho recurso natural y muy poca gente. Que en teoría eso tendría que ser un aval para que estén bien la gente, güey. Para que no estén padeciendo estas circunstancias, güey. Efectivamente, güey, todos los países que fueron petroleros, güey, cayeron en crisis económicas y más propiamente los latinoamericanos, güey, por el tema del petróleo. De ahí es donde empiezan las devaluaciones en nuestro país. Y la devaluación tenía una lógica, güey. Y también fue un efecto de la mala administración de los gobernantes, güey. Porque precisamente, güey, México no está lejos de eso, ¿eh? México todavía actualmente el 60% de la economía de nuestro país, desde hace muchas décadas, depende del petróleo, ¿eh? O sea, no estamos Pemex es una columna vertebral. De hecho, es considerado dentro de las 400 empresas más importantes a nivel mundial, güey, de petróleo, güey. O sea, Pemex no está lejos de nuestra economía, güey. O sea, te estoy hablando que de cada peso, 60 centavos provienen de Pemex. Entonces no estamos tan... O sea, cuando hubo las devaluaciones, no fue tampoco por una gran estrategia, sino porque fue necesario, güey. Porque no veías gente comiendo en la calle, pero sí hubo mucha gente que se suicidó. Hubo mucho desmadre por las devaluaciones, porque de tener millones de pesos, güey, de repente tener cientos de pesos, pues eso creó una crisis y eso creó que los bancos, todos los intereses en los bancos que tenían préstamos se elevaran. Bueno, fue una brutalidad, güey, al pueblo mexicano, güey. Por eso, todo eso fue una consecuencia que se fue acumulando y que detonó ahora que ganó Andrés Manuel, güey. No es una casualidad. Es que los cambios sociales, muchos creen que se dan ya ganó él, ya se ve un cambio social. No, güey, son décadas de cambios que se van transformando, güey. Te escucho. Eso fueron consecuencias de todas estas crisis económicas y todo, fíjate, todo esto se derivó, todas estas crisis económicas se empezaron a acrecentar porque países árabes que habían entrado a la Guerra Fría dejaron de producir petróleo, güey. Y eso provocó que se elevaran los costos de petróleo, y ahí fue cuando surgió la gran explosión de todas estas empresas de petróleo en Latinoamérica, güey. Y que propiamente tres países son fundamentales en la explotación de petróleo en Latinoamérica, güey. Que es Brasil, es México y es Venezuela, güey. Son las tres grandes potencias y algo Colombia, güey. Pero son las tres grandes potencias, güey, de petróleo en toda América, güey. O sea, desde Canadá hasta Argentina. Son gran parte de ellos, surten de petróleo a todos los demás países de Latinoamérica, güey. Por eso no está tan descabellado lo que está sucediendo aquí, güey. Entonces, cuando surgen estas crisis en Venezuela, haz de cuenta que solamente había dos partidos, güey. Los que vendrían siendo como los centristas y los derechistas, güey. Que es como si fuera aquí el PRI y el PAN, güey. Entonces estos güeyes lo único que hacían era turnarse el poder, güey. Llegaron a un acuerdo donde un gobierno entraba y luego el otro entraba y se repartían el motín entre ellos, pero no dejaban que otras fuerzas con otra identidad ideológica llegaran al poder, güey. Entonces, cuando se da todas estas crisis económicas del petróleo, güey, es donde surge la figura de Hugo Chávez, güey. Un Hugo Chávez que es militar, fue militar, y que hizo 2 intentos de golpe de estado, güey. Algo también increíble, güey. Fíjate cómo todavía en Latinoamérica se siguen utilizando este tipo de estrategias, güey, de golpes de estado, güey. Sin embargo, estos golpes de estado no fueron fructíferos, pero se dio a conocer a nivel nacional, güey. Muchos empezaron a simpatizar y que realmente tampoco fue como todo un total golpe de estado, güey.
Porque el ejército venezolano se divide en dos corrientes, güey. Entre los marxistas y los no marxistas, güey. O sea, hay una ala del ejército venezolano que sí está totalmente idealizado y tiene mucha formación política al término marxista, güey. A la diferencia de muchos ejércitos en el mundo, ellos sí están formados en el marxismo, güey. Entonces, esta ala del marxismo del ejército, porque no fue todo el ejército que se sublevó contra estos que tenían en crisis económica Venezuela, güey, sino fueron estos y muchos sindicatos obreros, güey. Y ahí es donde proviene Maduro, güey. Maduro era un líder sindical obrero, güey. Él no estudió, yo no estudié. Yo vengo de la calle, güey. Vengo de ser obrero. O sea, yo no estudié en Harvard. Él es obrero, güey. Entonces de ahí es donde proviene y era líder sindical Maduro, güey. Entonces, tras estos dos intentos, en el segundo intento, güey, lo arrestan, entra a la cárcel. Y entonces uno de los que iba a competir a la elección, al ver la popularidad que había generado Hugo Chávez, decide sacarlo de la cárcel, güey, cuando ganara. Entonces gana, lo sacan de la cárcel. Y ahí es cuando deciden competir en una elección. Ahí es cuando por primera vez compite en la elección. Y él desde que compitió esa primera ocasión, su propuesta fue muy clara. Tenemos que cambiar la constitución de Venezuela. Perdón, eso que me dices es de Maduro. No, de Hugo Chávez. Güey Hugo Chávez. Sí, perdón, güey, Chávez. O sea, él después del salir de la cárcel, que lo sacaron, que deciden participar para contender por la presidencia de la República de Venezuela. Su propuesta principal fue: tenemos que cambiar la constitución, porque ya esa constitución es al servicio de unos cuantos. Se tiene que cambiar, reformar todo, güey. Entonces gana con una votación histórica, güey, arrasadora. ¿Por qué, güey? Porque precisamente, güey, así como pasó en nuestro país, güey, todos los beneficios del petróleo, güey, o sea, todas estas riquezas que estaba acumulando Venezuela a raíz del petróleo, solo unos cuantos habían sido los afortunados de disfrutar de eso. Y la gran mayoría del pueblo venezolano, güey, o sea, todos aquellos que vivían en la pobreza y en la extrema pobreza, no habían tenido ningún beneficio, güey, respecto al petróleo, güey. Por eso Hugo Chávez, con esta narrativa de tratarle de dar justicia social a esta gente, a los pobres, güey, que nadie los había arropado, es que gana abruptamente la elección, güey. Entonces, dentro de la reforma de este cambio de la Constitución, maneja y lo abre muy abiertamente que se ocupa la reelección, güey, del presidente de la República, güey. Tampoco fue en su momento de que una ocurrencia de un dictador, güey. Fue un tema que la sociedad fue a votar porque ellos querían eso, güey. Tampoco fue de que les engañaran a la gente y que... Pues no, güey. Y entonces, toda esta oposición que quedó de que los fueron aislando, güey, son precisamente toda esta descendencia de esta oposición, güey. Entonces, empiezan a polarizar estos dos. Ahí es cuando se empieza a crear el sistema electoral de Venezuela, güey. Y aunque muchos no crean, el sistema electoral de Venezuela está muy avanzado a muchas partes del mundo, güey. Pero muy avanzado, güey. Tan así que es de una forma todo digital. O sea, ya es por medio de internet todo, güey. Muchos dicen es que haz de cuenta que no es como si el internet o el sistema electoral no es como si fueran por banda ancha, güey, sino todavía es por línea telefónica, y la línea telefónica está encriptada, güey. O sea, cada casilla debe estar encriptada. Y muchos dicen, es que eso es imposible que los puedan hackear.
Porque imagínate, para hackear tanta computadora, güey, pues es imposible, güey. Pero aquí el punto es que quien entiende de elecciones, quien entiende del sistema electoral, no ocupas hackear todas las casillas, güey. Ocupas hackear las casillas importantes, güey. No ocupas todo. Es como cuando haces una estrategia para ganar una elección. No ocupas ganar todas las casillas, güey. Ocupas ganar las importantes, güey. Las secciones que tienen un número de votos importantes. Esas son las principales que ocupas ganar, güey. Entonces, cuando pasa todo esto, hace una estrategia de Chávez que dice, hasta ahí todo estaba bien, porque Estados Unidos todo muy contento, aunque no era como que, ok, güey, no nos gusta mucho tu idea, pero seguimos trabajando, güey. El problema fue cuando Chávez nacionaliza el petróleo, güey. Dice, no, güey, el Estado debe hacerse congruente de esto, o sea, debe de organizar el tema del petróleo para nosotros mismos, llevar esto a como nosotros queremos, güey. Entonces comienza a haber un chingo de avance social, güey. Un chingo, güey, de avance social, güey. Se empiezan a construir muchas escuelas, empieza a haber una apertura para que toda la población tenga derecho a la seguridad social, a la educación. Sí empieza a haber un gran avance, güey. La economía se empieza a estabilizar, güey. ¿Cuál fue el problema de esto, güey? Cuando se analizó el petróleo, fue lo que vino a desatar a toda esta corriente ideológica de la derecha, güey, donde dijeron, cabrón, ¿por qué ya no podemos nosotros comercializar o ser parte de ello, güey? Y como todo, güey, como toda estrategia gringa, güey, pues comienzan a tratar de hacer bloqueos económicos a Venezuela, güey. Comienza a ser, en la era chavista, comienzan a ver los bloqueos económicos. Y eso es lo que nadie dice, nadie que se dio a raíz de este crecimiento, pues, que tuvo... A raíz de las políticas de Chávez, güey. Que empiezan a hacer los bloqueos económicos y ahí es cuando comienza a agravarse la economía de Venezuela, güey. Muere Chávez, güey. Y entonces, a raíz de estos bloqueos económicos, obviamente la economía de Chávez cae. Y cuando entra Maduro, güey, que entra en una elección que fue muy pinche cerrada, o sea, te estoy hablando que ganó con cerca de 70,000 votos, es una cosa muy cerradísima, güey. En esa elección, la oposición gana la mayor parte de la asamblea, o sea, de los diputados, güey, aquí, ¿no? Gana la mayor parte de la asamblea. Y sin embargo, lejos de empezar a hacer desde ahí oposición, tratan de generar un gobierno legítimo, ¿no? Lo que hizo Andrés Manuel, güey, ¿no? Pero acá subsidiado por Estados Unidos, güey. Y eso fue comprobado, güey. O sea, no quisieron respetar el hecho de que había ganado Maduro, a pesar de que sean mayoría, güey, en la Cámara de Diputados, güey. Entonces, es cuando, por eso Noroña le dice a Marco Cortés, ¿cómo le dice? No me acuerdo cómo se llama el de la oposición, que el de esa ocasión, güey, que hizo un gobierno alterno al de Chávez, güey. Entonces, al ver que este candidato estaba haciendo un gobierno alterno, pues obviamente, o sea, ellos querían hacer un gobierno alterno y ellos controlar la Cámara de Diputados y dijeron, pues no, güey, no, o sea, porque dice Maduro, yo gané, ¿por qué voy a, cómo voy a permitir eso? Y entonces lo que hace es desconocer esa Cámara de Diputados para crear otra, güey. Por eso lo hizo, güey. Tampoco es de que fue por una pinche ocurrencia de un dictador, güey. También tenía una lógica por qué lo hizo, güey. O sea, estos querían que Maduro se bajara de la contienda solo porque él quería, cuando realmente él había ganado esa elección. Y está comprobado que él ganó esa elección, ganó por 70,000 votos, güey. ¿Por qué, güey? Porque la gente precisamente en esta crisis venezolana, güey, pues optó de que no, pues ya no, o sea, estos ya no pueden, güey. Entonces,
¿Qué vino a hacer ¿por qué en este momento tienen por qué en este momento varios países de Latinoamérica comienzan a cuestionar la elección de Venezuela, güey? Encabezados, y hay que decirlo, por Estados Unidos, güey. ¿Por qué? Y eso se ve muy reflejado en la OEA, güey. Y es donde también entiendo la lógica de Andrés Manuel. Y Andrés Manuel luego dicen que está apoyando a Chávez y no es cierto. Está apoyando a Maduro y no es cierto, güey. Luego que está diciendo, dejemos que las instituciones hagan su país. Nosotros, ¿por qué pues tenemos que intervenir? O sea, ¿quiénes somos pues nosotros para estar tratando de intervenir? ¿Por qué? Y ahí es donde entras en una lógica y ya dices, ok, güey. A ver, güey. ¿Por qué Estados Unidos por qué esta derecha está siendo reaccionaria, güey? ¿Por qué están planteando incluso algunos hasta golpes de estado, güey? ¿Por qué están planteando? O sea, ¿qué es tanto el interés de una población de 35 millones, güey? O sea, ni siquiera poblacionalmente podría ser de un interés para una gran potencia, güey. ¿Por qué hay tanto interés, güey? Precisamente porque los mayores aliados comerciales de Venezuela es Irán, es Rusia y es China, güey. Cada quien tiene sus propios intereses, güey. Cada quien. Pero el Irán en Venezuela tiene una de las fábricas más importantes de creación de drones militares, los cuales esos drones militares es el que le subsidia a Rusia para la guerra de Ucrania, güey. Rusia, al momento de que Ucrania era parte fundamental en el traslado de combustibles a Europa y que esa parte se la cierran, ¿quién es el que le suministra mayor combustible a Rusia? Es Venezuela, güey. Y China, güey. China, para ellos es importante porque está en una costa donde puede distribuir todos sus productos a toda América, güey. Entonces vas viendo que es un punto estratégico, güey. Un punto donde se empiezan a mover muchísimas economías, güey. Venezuela, güey. O sea, tampoco, por eso lo arropan, güey. Por eso fueron los primeros que reconocieron a Venezuela, güey. Dijeron, no, güey, pues ¿por qué? Y muchos países, más que nada del Caribe, güey, todas estas islas caribeñas están apoyando a Maduro porque Hugo Chávez solventó muchas cuestiones económicas, güey, de estas pequeñas islas, güey, que son países, güey. Yo lo que veo es una... Sí está bien bonito todo ese antecedente que planteas, güey. Muy interesante, muchas cosas que desconocía. Otras tantas no, güey. Pero yo ahorita lo que estoy viendo también pues, es una pinche crisis social, güey. En el sentido de que... sí, güey, o sea, te lo decía el lunes pasado. El hecho de que México se esté reservando las opiniones, comentarios y supuestos en todo en torno a esta elección y a estos resultados, güey. Está chido, güey, ¿no? Porque al final de cuentas cada país cuenta con una soberanía y debe defender esa soberanía, güey. Cuando gana Andrés Manuel en el 18, cuando gana Claudia Chiva en el 24, pues no hubo tanta movilización de otros países, güey, para desconocer o para querer mitigar o echar para atrás esos resultados, güey. Porque fueron aplastantes también, güey. Si no hubieran sido aplastantes, créeme. Bueno, güey, la pinche Xochitl, pero no andaba allá, güey. O sea, estos son tan entreguistas, güey. O sea, son como Maximiliano, güey. Como los pinches conservadores, güey. Son tan arrastrados
que prefieren entregar la dignidad y la libertad del pueblo mexicano, güey, con tal de ellos conseguir sus intereses, güey. Bueno, dejando eso de lado, güey. Yo lo que percibo es que a todas luces, güey, en el tema de la elección de Venezuela, nada cuadra, güey. Desde antes de la elección, güey. Desde el hecho de que a la líder de la oposición, güey, Uh-huh. se le pusieron muchas trabas para ella ser la candidata oficial por la oposición, güey. Uh-huh. Le pusieron un bloqueo de 15 años sin ejercer ningún cargo público, güey. Uh-huh. Al querer poner a otra candidata, no la bloquearon, güey, a la otra candidata. Sin embargo, nunca la pudieron registrar, güey, Uh-huh. por errores en su sistema. Uh-huh. Cuando suben a Edmundo, güey, Uh-huh. no hubo mayor problema, güey. Sin embargo, le prohíben a la líder de la oposición hacer recorridos vía aérea, güey, Ajá. en todo el territorio venezolano. Uh-huh. ¿Cuál es la opción que le quedaba? Hacer recorridos por tierra, güey. Uh-huh. Recorridos por tierra, güey, que está documentado, fueron bloqueados, güey. Uh-huh. Esa es una, güey. Uh-huh. La otra. El día de la elección, güey. Digo, y todo eso está documentado, ¿eh? Ujú. No es un tema que me esté sacando de la manga. Todo está documentado. Ahorita hablabas de las casillas más importantes. O sea, que arrojaban mayor número de votantes, güey. Ajá. Y esto aquí en México, en el territorio nacional. Y es algo que tú me explicabas cuando iban a hacer las elecciones locales aquí. Que tal casilla es la que arrojaba más votos de X partido, ¿no, güey? Por no decir marcas. En Venezuela, güey, en los colegios donde tenían el registro histórico de que arrojaban mayor número de votantes a la oposición, güey, estuvieron bloqueados por la policía, güey. Uh-huh. Negándoles o tratando de negar que los ciudadanos venezolanos ejercieran su voto, güey. Uh-huh. Esa es la otra, güey. Hay una foto también muy importante, güey, del equipo que está computando los resultados, güey. Ajá. Donde se ve un resultado aplastante, güey, que no le favorecía a Maduro. Uh-huh. Que se hizo pública, güey. Y a los minutos la eliminaron. Ajá. Que pues obviamente se hizo a nivel mundial, güey. Nunca se mostraron las actas oficiales con los resultados hasta 2 o 3 días después de la elección, güey. El 80% de las actas se hicieron oficiales, güey. Uh-huh. Protestas en las calles que hasta hoy, ahorita, güey, han dejado cerca de 13 personas sin vida. Uh-huh. Incluso López Obrador lo dijo en la mañanera, güey. Como el lunes o martes, no recuerdo. Los resultados no tienen, o sea, las gráficas, güey, los resultados no tienen coherencia. Daban más del 100%, güey. Ajá. O sea, ya sumando todos los, porque creo que hay un tercer candidato, güey. Ajá. O sea, ya daba el 109%, si ya juntabas todo, daba un 109%, güey. Dices, cabrón. O sea, hasta López Obrador lo dijo, de que pues esta madre no tiene credibilidad alguna. Uh-huh. Se hizo pública estas agencias consultoras, güey, ¿cómo se llaman? Sí, güey, los que arrojan datos y la mamada. Que no existe, güey. Y que Venezuela lo hizo como un dato oficial, güey, el gobierno de Maduro. Pero que no hay registro de esa agencia consultora, güey. No existe. Uh-huh. A eso súmale post-elecciones, donde ya amenazó que va a haber cárceles de máxima seguridad para los manifestantes, güey. Uh-huh. Conociendo toda esta radiografía, como tú dices, güey, a tu criterio, Uh-huh. ¿hubo fraude o no hubo fraude? Yo creo que hubo muchas anomalías. Es que, a ver, güey. Mi punto no es el tema de la elección, güey. Para mí hubo muchas anomalías en el término de la elección, güey. Pero yo creo
que el pueblo venezolano es muy capaz para ellos analizar, reflexionar y protestar y reflexionar y movilizarse y no ocupan la intervención de nadie. O sea, mi punto es de que la intervención del extranjero también está provocando una reacción del oficialismo, güey. Es lógico, güey. O sea, si entre los venezolanos, güey, está difícil que se estén arreglando, imagínate con una intervención extranjera, güey, pues es obvio, güey, es lógico que cualquiera se encabronaría. Nadie estaría de acuerdo. Pero a ver, güey. A ver, güey. ¿Tú estarías de acuerdo que Estados Unidos pues interviniera en México, güey? Es que a eso va una pregunta y te lo pregunto desde mi completa ignorancia política, güey. Cuando tienes a un dictador como Maduro, güey, que... A ver, güey, de entrada no es un dictador, son... es lo que yo opino, güey. Un dictador tiene ciertas características. Él lleva, con esa va a ser la segunda ocasión. Tercera ocasión que compite, güey. Aquí Juárez gobernó más de 20 años y no lo consideran un dictador, güey. A Porfirio Díaz sí. Por eso, güey, pero es que es dependiendo de la Mira, güey, deja pues te doy mi punto, güey. Yo no estoy defendiendo a Maduro, güey. No lo estoy defendiendo. Sé que hubo anomalías. Es notorio, es obvio, güey. Es obvio, güey. Pero yo no voy a comprarme tampoco la narrativa de la derecha, güey. Cuando tampoco es así. Pero es que lo hablas desde un punto de perspectiva propio tuyo, güey. Claro, güey. Mira, güey, claro. Dices, es que Maduro no cumple con no sé cómo lo dijiste ahorita, pero vamos a llamar así, con los estándares para ser un dictador, güey. Bueno, güey, en el sentido amplio de la palabra, es un dictador, güey. Así como en el sentido amplio es un dictador, güey. Así como en tu perspectiva. Así como en tu perspectiva. Por eso, en tu López Obrador es un presidente ejemplar, güey. Por eso, no, desde pero tu perspectiva, güey. ¿Quién está hablando de Andrés Manuel? Estamos hablando de Maduro. Pero tú estás metiendo a Andrés Manuel en todo el discurso de Maduro, güey. A ver, sí, pues, güey, porque en base a los antecedentes históricos que también vivimos en nuestro país, güey. O sea, yo metí a Andrés Manuel a raíz de que nosotros tuvimos una igual a lo que le está pasando a la oposición en Venezuela, igualitito. Sí, güey. Y ahí es donde yo no voy a comprar la narrativa de estos cabrones del PAN, donde, güey, los mismos que llevaron a un diputado de la oposición al Congreso, esos mismitos eran los que se reían de nosotros en el 2006, como por qué voy a comprar esa narrativa. Yo no estoy hablando de que no hubo anomalías en el proceso, güey. Yo nunca estoy diciendo eso. Nadie te está diciendo lo contrario, güey. No, es que... Pero es que yo lo que te estoy diciendo, güey. Yo lo que te estoy diciendo, güey. Desde mi perspectiva, desde mi muy personal opinión, es un dictador, güey. Ajá. Así como desde tu muy personal opinión, Andrés Manuel es un presidente ejemplar, güey. Es un sentido amplio de la palabra, güey. No estamos hablando de un sentido estricto completamente, güey. ¿Sí me explico, güey? Sí, güey. Ok, güey, entonces, hablando desde todo esto, güey, imagínate una sociedad venezolana, güey, que quiere... O sea, estamos hablando de que la gran mayoría de los venezolanos quiere erradicar a Maduro del poder, güey. Ahorita nos hablabas de toda la radiografía chavista, güey. Llega López Obrador. Llega Maduro, güey, como sucesor de Chávez, güey. Durante un primer mandato, güey, o de las primeras etapas del primer mandato, valga la redundancia, todo ok, güey, con el gobierno de Maduro. Pero después no podemos negar que tuvo un declive muy culero, güey. A tal grado de llegar a ser un gobierno muy hostil con quien no pensara igual que él, güey. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, con estos resultados electorales muy turbios y muy escabrosos, güey. Donde ya incluso ya han cobrado vidas humanas, güey. Ya han salido grupos afines al gobierno de Nicolás Maduro a amedrentar a la sociedad, güey. Porque digo, todo eso está documentado, güey. Y no por los medios tradicionales, güey, sino por misma gente venezolana. Todo eso está documentado. Donde incluso ya grupos afines a Maduro, incluido, güey, ahorita que dices que por qué el extranjero debe de tomar
parte ahí. Incluso están las abejas negras o colmenas negras, no sé, un grupo radical de Colombia, güey, apoyando, que son asesinos a sueldo, contratados por Nicolás Maduro. Para amedrentar a la sociedad venezolana. ¿A dónde tienen que acudir entonces la sociedad venezolana? Si quien lleva la batuta ahí en Venezuela los está hostigando, güey. ¿A dónde deben de acudir? A ver, güey, a ver. Primero, eso es lo que está manifestando la oposición. Sí, tampoco es que tampoco me voy a comer pues todo lo que diga la oposición. Pues güey. no lo está diciendo la oposición, sí, la misma ciudadanía venezolana, güey. Por eso, ciudadanía que pertenece a la oposición. A ver, güey, a ver. También hubo comprobación de que hubo grupos de choque militares que provenían de otras partes del mundo que se infiltraron a Colombia, donde incluso quisieron hacer ataques a diferentes centros de distribución de electricidad 2-3 días antes de la elección de Venezuela, para precisamente tratar de generar esta crisis y generar las justificaciones que querían hacer para poder intervenir en Venezuela. También está comprobado, güey. También está comprobado, porque precisamente la hostigación y la percepción que se dio en torno al gobierno de Venezuela fue en torno a esta percepción de diferentes medios de comunicación y líderes internacionales que empezaron a generar esa percepción, güey. Porque ahora, ¿desde cuándo acá les importa pues tanto Venezuela, güey? Precisamente ahí se decayó, güey. O sea, el peor error fue de que estos quisieron intervenir desde antes del día de la elección. Ahora, güey, yo entiendo que te digo, güey, yo tampoco estoy de acuerdo que, o sea, ese discurso de que generar cárceles y que los... Entiendo su lógica, entiendo por qué lo dicen, porque sé del marxismo, sé lo que ideológicamente ellos tratan de implementar. Lo entiendo porque entiendes el marxismo. Habrá mucha gente que no simpatiza o no ha leído todo el tema del marxismo, entiende ciertas lógicas que no estoy tan de acuerdo en eso. Yo simpatizo más con una izquierda más progresista, más que ser tan radical. Yo simpatizo mucho con esas acciones, güey. Para mí es de que la resistencia debe de ser pacífica, güey, como nosotros lo hicimos, güey. Pacífico, güey, siempre fue pacífico, no rompimos ni un plato, güey, en toda esta resistencia que hicimos, güey. Entiendo esta parte, güey, pero no, yo siempre he dicho, güey, tenemos que confiar, güey. Al último, güey, nosotros cuando y vuelvo pues al 2006 porque te digo, es el ejemplo más cercano que tenemos de algo tan similar que está pasando en Venezuela, güey. Nosotros, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia le dio el fallo a favor de Felipe Calderón, y a pesar de que Andrés Manuel tenía una encuesta de Mitofsky donde el 10% de la población mexicana estaba dispuesta a un levantamiento armado después del fraude electoral, güey, se decidió más bien crear una figura moral como un gobierno legítimo de México, güey, que eso ya derivó a Morena, güey. Se prefirió eso, güey, a manchar de sangre el tema, güey. También te digo, güey, mucha gente de la que está encarcelada, güey, también mucho es de estas personas que fueron mandados, infiltrados por parte del extranjero. También eso es una realidad. No más que los medios no lo dicen, güey. Ya, o sea, cuando se les dice, dicen, eso no es. Oye, o sea, una cosa sí son ciertas y otras cosas no son ciertas, ¿o qué? O sea, aquí el punto es de que el camino, como debe de ser, te digo, yo no justifico la violencia ni de un lado ni de otro, güey. No lo justifico porque eso, así no se... La violencia genera más violencia, güey. Y eso hay que estar en contra en todos lados, güey. Porque una cosa es la ideología política y otra cosa es la madurez democrática, güey. Esas son cosas totalmente diferentes, güey. Porque la democracia sirve precisamente para mediar estos dos polos de ideología. Para eso sirve la democracia, güey. Estos mecanismos democráticos para eso deben de servir, no para generar más violencia.
por eso se generan pues elecciones, güey, precisamente para que no te estés agarrando a madrazos tratando de obtener el poder. Para eso se ejerce, güey. Y Maduro hace mal en esa parte, güey. Pero también entiendo, o sea, hace mal Maduro en generar violencia en contra de su propia gente, güey. Pero tampoco estoy de acuerdo que organismos internacionales se traten de infiltrar y traten de influir en opinión y en percepción en una elección donde a nadie más le compete más que a los venezolanos, güey. Pues mira, al final de cuentas tienes toda la razón, nada más le compete a los venezolanos, güey. Si van a entrar otros organismos internacionales, pues al final de cuentas es un tema que a nadie más le compete dar el sí o dar el no más que a Venezuela. Digo, porque ya también ya hay que terminar esta madre, güey. Ajá. Mira, güey, al final de cuentas todo se queda en un pinche análisis más que superficial, güey, en una pinche opinión, güey. Porque así como estamos diciendo, ningún organismo internacional debe de inmiscuirse. No, güey. y ni podemos permitir esa parte, porque en esa parte sí comulgo, güey, porque el hecho de que se siente el precedente de que Estados Unidos o X potencia, güey, intervenga en los resultados electorales, güey, y más en unos países en vías de desarrollo como Sudamérica o Centroamérica, pues eso va a dar pie, güey, a que violen la soberanía de cada uno de los países, güey. Entonces, a chingar a su madre Nicolás Maduro y arriba Hugo Chávez y Evo Morales y el PG, a chingar a su madre. Chido la banda, bye, adiós, besos, mami, adiós.